Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Raymond y Pepe, y muchas gracias a toda la gente del Partido Liberal de Guatemala que mediante esta grabación va a poder tener acceso a esta explicación que vamos a hacer. Vamos a conversar sobre las 5 reformas, una por una. Y va a servir también para gente que nos está siguiendo mucho en otros países, en Panamá, en Brasil, en Argentina, además de, por supuesto, Perú, que es donde nos va mejor. ¿Y por qué nos va mejor? Bueno, ya hemos visto, tenemos un récord de reproducciones, el video donde Claudio Sola está confrontando a Nicolás Maduro en Nueva York, en la sala de las Naciones Unidas. Créanme, esto es un éxito nuestro, un éxito mediático, es para romper el cerco mediático sobre el liberalismo clásico y sobre las 5 reformas y sobre la derecha en general, y nos está yendo muy bien, pero esto es el fruto de un trabajo de mucho tiempo y mucha gente en función a las 5 reformas, que yo se las ofrezco y hoy se las entrego así empaquetadas. Ustedes pueden aprovechar el fruto de todo ese trabajo que comenzó en Guatemala, por cierto, en los 2 años que yo estuve allí, tanto en la Marroquín como en la San Pablo, en las 2 universidades, desarrollando el tema de las leyes malas, que después salió el libro, Las leyes malas, que se puede comprar en Artemis Edinter, en Guatemala, y en cualquier otra parte se puede bajar de internet, porque está en PDF. El tema de las leyes malas está íntimamente ligado a esta oferta de las 5 reformas. La derogación de las leyes malas es la condición imprescindible para hacer las 5 reformas, ¿ok? Y que es lo que nosotros llamamos la gran devolución. Déjeme decirle que una de las ventajas de este tema de las 5 reformas es que conecta de inmediato con las necesidades de la gente y los deseos de la gente, estudiados a través de las encuestas. Nosotros en el Centro Liberalismo Clásico para América Latina tenemos muchos años estudiando encuestas. Claro, encuestas serias, me refiero a estudios, no esos sondeos que hacen, a usted le gusta fulano, por quién va a votar, etcétera, etcétera. ¿Qué aprobación le da al gobierno? No, esos son sondeos, eso es otra cosa. Yo me refiero a estudios de opinión, investigación muy, muy seria, en base a 2 preguntas que se le hacen a la gente: ¿cuál es el problema más severo, más grave de su país? Y la otra es: ¿cuál de estos problemas de su país, graves y severos, le afectan y le perjudican más específicamente a usted? Entonces hemos llegado a la conclusión, y hemos comprobado en el Perú y estamos comprobando en otros países, que no es verdad eso que nos dice mucha gente. No, pero es que las 5 reformas son muy fuertes, no, tiene que ser algo más moderado, más gradual. Pues no, la gente quiere cambios radicales, la gente intuye, ¿ok? No es que sabe, no es que piensa, intuye que los problemas son muy serios, muy graves, son de fondo y se requieren cambios radicales. ¿Okay? Esto la gente lo entiende, lo comprende muy bien. Y por eso es que las 5 reformas, respectivamente, en la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones, encajan perfectamente en lo que la gente quiere, lo que la gente necesita y lo que la gente quiere. ¿Okay? Porque estos 5, y en ese orden, estas 5 reformas son un ataque, digamos, frontal y combinado contra los 5 clases de problemas que la gente va enumerando, enunciando, declarando a medida que se le interroga sobre los problemas más graves de su país. Y esto es igual en toda América Latina, ¿eh? Es una prueba más de que los países de América Latina no son así tan diferentes en el fondo como a veces se nos pretende hacer creer.
¿Por qué las 5 reformas? Bueno, mire, yo le voy a explicar. Cuando le pregunta a la gente sobre los problemas más graves, los primeros problemas que aparecen siempre son inseguridad, o sea, el crimen, aparece la corrupción, especialmente en la justicia, aparecen los partidos políticos que no representan ya a nadie, sino a sí mismos, etcétera, etcétera. O sea, en los primeros puestos de problemas graves que la gente declara, aparecen siempre problemas de orden político, es decir, relacionados con el gobierno. En segundo lugar, siempre aparecen problemas de orden económico, es decir, que el sueldo no alcanza, que no hay empleo, que los ingresos no son suficientes, en algunos casos no se consiguen, como en Venezuela, no se consiguen artículos, productos, en fin. Problemas de orden económico aparecen siempre en segundo lugar, por eso nuestra segunda reforma, número 2, ataca los problemas económicos. En tercer lugar, siempre aparecen problemas relacionados con la educación. ¿Okay? La gente en tercer lugar, o sea, después de haber aludido a problemas políticos y problemas económicos, primero y segundo lugar respectivamente, en tercer término siempre aparece que la educación, falta educación, que la educación no es buena, que la poca que hay que es buena es muy cara porque es privada, y problemas relacionados con la educación en sus distintos niveles, en todos sus niveles. Me refiero a elemental, media y universitaria. En cuarto lugar, o sea, después de haber enumerado esos problemas, la gente se refiere a problemas que aquejan a los hospitales del Estado, que están siempre sin insumos y hay que esperar turnos y todo eso, porque la atención médica privada es muy exclusiva, digamos, es para los ricos, para los que pueden pagarla, pero no para toda la población. Y por último, aparecen problemas relacionados con jubilaciones que son miserables, pensiones, que hay que hacer mucho trámite para conseguir una pensión y al final lo que te ponen es muy poco. Y claro, hay sistemas privados, pero al igual que en educación y en salud, son relativamente caros y poco accesibles al grueso de la población. Esa es la razón por la cual nosotros enumeramos las 5 reformas en ese orden y esa es la razón por la cual estamos teniendo mucho éxito. ¿Okay? Ya en nuestro proyecto político, que le aclaramos siempre a la gente, no es de corto plazo, no es para allá, no es para lo inmediato. Estamos construyendo opciones, es decir, partidos políticos identificados con las 5 reformas para impulsarlas desde el Congreso, y eso se va a llevar aproximadamente un término mediano plazo, dicen los economistas, 4 o 5 años, y eso estamos haciendo así en todos los países, coordinadamente, Centro de Liberalismo Clásico y Foro Liberal para América Latina. Entonces, y nos preguntan, pero ahora en el corto plazo no hay salida, en el corto plazo no hay solución. ¿Okay? Eso es lo que nosotros siempre le insistimos a la gente, porque los candidatos son todos socialistas o mercantilistas, por lo menos los que tienen chance, y como tienen chance los medios le dan más oportunidades. Bien, y si no son mercantilistas y socialistas, son unos ignorantes que no saben ni dónde están parados. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, nosotros vamos a ir, en esta reunión de esta mañana, vamos a ir abriendo las cajitas, como decimos con Jorge. Es decir, son 5 cajitas porque en realidad cada una de las 5 reformas son un paquete, un conjunto, un set de reformas. ¿Okay? Porque hay algo que se le explica a la gente y la gente lo entiende muy fácil. Mire, aquí en nuestro país no hay un solo problema, hay muchísimos problemas, hay problemas políticos, problemas de economía, de educación, de salud y de jubilaciones. Por eso es que necesitamos 5 reformas, no una ni 2. Y como los problemas son graves, necesitamos medidas radicales y por eso las 5 reformas. Entonces, en la primera cajita, los gobiernos
Es decir, mejor dicho, la política comprende dos cosas. La reforma de los gobiernos, que algunos llaman reforma del Estado, ¿okay? Reforma de los gobiernos y también de los partidos, ¿okay? Hay que privatizar los partidos. Un pequeño nota al pie de página aquí. No hay que tenerle miedo a las palabras, ¿okay? Aquí hay una cosa muy, muy importante. Los socialistas, la izquierda en general, ha secuestrado las palabras y le ha dado una connotación favorable a sus tendencias, a palabras como democracia, etcétera, y connotaciones negativas y positivas y lazos emocionales y fuertes. Entonces, claro, sabemos que la palabra privatización es tabú, pero tenemos que rescatar la palabra. ¿Por qué? En este caso y en otros casos. ¿Por qué? Como muchas otras palabras, como derecha, liberalismo, etcétera, tenemos que rescatar la palabra porque las palabras son, en manos de la izquierda, pistolas cargadas, ¿okay? Son balas. Entonces, si nosotros no neutralizamos, rescatamos la palabra, después nos van a balear de todos modos. Ejemplo, si yo digo, no, yo no soy de derecha ni de izquierda, en lo que empiece a hablar de libre mercado o de mercados abiertos o de flexibilización laboral, me van a decir de derecha. Si yo digo, no, bueno, no vamos a privatizar, como un candidato aquí en Bolivia que dijo, no vamos a privatizar nada y tal, quedó de última. Claro, ¿por qué? Porque en lo que intentamos decir lo mismo, pero con otras palabras, nos dicen, no, estos son privatizadores, y entonces, o sea, nos disparan la bala con el revólver y nos matan. Entonces, lo que tenemos que lograr es el famoso que ya estamos posicionando, sí soy de derecha y qué, sí somos de derecha y qué. Con eso desarmamos al enemigo, porque entonces ya no nos puede matar diciendo, tú eres de derecha. ¿Me explico? ¿Okay? Uh-huh. O sea, si nosotros hablamos de libre mercado, ¿okay? Y aclaramos que el neoliberalismo de los 90 ha sido una prostitución del libre mercado y que en realidad es neomercantilismo y tal, y lo aclaramos, la gente ya no nos puede matar con decirnos, no, ustedes son del libre mercado. Entonces, eso es muy importante, rescatar las palabras para quitarle las balas al rifle semántico que siempre tiene el enemigo ahí con unas cuantas balas cargadas, y unas palabras tabú que nos impiden pronunciar y así nos impiden aclarar nuestras ideas y defender. Por eso hablo de privatizar los partidos políticos. Bien, vamos con reforma de los gobiernos y reforma de los partidos también, que esos son los dos principales componentes de la primera cajita. La reforma número 1, política. ¿Qué quiere? Normalmente empezamos con gobiernos, pero podemos empezar con partidos. ¿Qué quiere decir privatizar los partidos políticos? Mire, los partidos políticos han sido estatizados. De hecho, las leyes de partidos políticos le establecen a usted el garrote y la zanahoria a los partidos políticos. Las zanahorias son los subsidios, toda clase de subsidio en especie, en dinero, a los partidos, campañas, candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la zanahoria. ¿Y el garrote dónde está? El garrote está en leyes restrictivas, intervencionistas en el seno de los partidos que le fijan a usted dos clases de pautas ideológicas, ¿ok? No, que usted tiene que tener democracia, la democracia y los derechos humanos, y por ahí entra el contrabando ideológico, porque si no, no le damos la autorización para funcionar como partido. Y en lo que tiene que ver con la vida interna de cada partido. Esto es elección de autoridades, elección de postulantes a cargos públicos, formas de gobierno interno de los partidos y tal. Esto es negativo, altamente negativo para la sociedad y para nosotros como sociedad civil, digamos, como ciudadanos. ¿Por qué? Porque entonces nos quita a nosotros el poder de decidir si este partido me gusta o no me gusta, y poder votar con los pies.
Las leyes de partidos políticos nos quitan ese poder al entregarle ese poder al funcionario burocrático del organismo electoral, que es el que nos va a dar o negar el reconocimiento legal como partido. ¿Okay? Entonces, nosotros aspiramos a acabar con esa idea de partidos estatizados, convertidos en prácticamente órganos del Estado y por supuesto vehículos del estatismo y lazos estatistas con los cuales nos encadenan, y hacer de los partidos entidades privadas. Es decir, si a usted no le gusta la ideología de un partido, usted se va a otro. Y si a usted no le gusta la forma de gobierno que ese partido tiene, usted se va a otro. Pero si quiere, por ejemplo, porque las leyes del partido le dicen que los postulantes no pueden ser los mismos, que tienen que renovarse, que usted tiene que hacer una asamblea cada 6 meses para elegir autoridades, bla, bla, bla. Eso nos quita poder, porque eso nos quita el poder de decir, bueno, a mí no me gusta en este partido cómo las autoridades se eligen o se reeligen y por lo tanto me voy a ir a otro partido. Todo eso hay que quebrar otra cosa, hay que quebrar la ideología falsa que nos han metido ahí de que no se puede haber proliferación de partidos, los partidos tienen que ser pocos, no puede haber tantos partidos. No, señor, eso es lo mismo que decir, no puede haber tantas panaderías, no puede haber tanta zapatería. No, señor, los partidos son a la democracia lo que las empresas al mercado. Y si queremos que en mercados abiertos compitan empresas libres, también es lo mismo en materia de democracia. Voy a cerrar la puerta un momentito aquí. Hola, ¿cómo te va? De la misma manera que hasta ahora, y no quiero darle malas ideas a los estatistas, hasta ahora no ha habido una dirección general de empresas privadas en el Estado que le fije a las empresas su forma de gobierno interno y cada cuánto tiene que elegir autoridades. Queremos que eso se levante también de los partidos, y no quiero darle malas ideas a los estatistas, que no se nos imponga nunca las empresas privadas. Eso en cuanto a los partidos. Entonces, derogar las leyes de partidos políticos y algunos otros detalles que están ahí en la primera cajita, como por ejemplo en las elecciones hacer que el voto sea voluntario, que el voto no sea obligatorio y que haya una casilla para decir no me gusta ninguna opción. Sea una elección, sea para los candidatos, sea un referéndum, lo que sea, que en toda elección haya, como en las encuestas siempre hay un ninguno, no me gusta ninguna, no me identifico con ninguno, no me representa ninguno, no me siento representado, bueno, que haya una casilla también, ¿ok? Para no tener que anular el voto, dibujar una obscenidad o cosa por el estilo cuando uno quiere que le cuenten su voto como nulo. O sea, que el voto por ninguno se cuente como válido. ¿Por qué no? Si hay 7 candidatos y a mí no me gusta ninguno, ¿por qué no puedo poner ninguno? Todas estas medidas, esta y otras medidas similares que están en la primera cajita, sección partidos, de la reforma número 1, tienden a aumentar, incrementar el poder del ciudadano, el poder del voto en la democracia, que el voto tenga poder, ¿ok? Y que nos tengan miedo, que tengan miedo al voto ninguno para seleccionar mejor los candidatos, creo que me explico. Ahora vamos a la reforma de los gobiernos. La reforma de los gobiernos es en plural. Estamos hablando de federalismo. Esta primera cajita incluye federalismo. Y federalismo del bueno. O sea, el primer y principal instancia de gobierno no es el gobierno central, sino el gobierno municipal. Esto se llama municipalismo. Y es una vieja tradición hispánica que viene de la época de los cabildos y las leyes de India. ¿Ok? Municipalismo. Y en segundo lugar, y esto es un principio este es el principio de subsidiariedad que tanto los católicos insisten, bien entendido. El principio de subsidiariedad es primeramente que cuando el sector público interviene en
carácter subsidiario cuando el sector privado no puede resolver un problema, en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro del sector público interviene primero el orden municipal y los órdenes siguientes, regional y central, intervienen solo en carácter subsidiario cuando a nivel municipal no se puede resolver el problema. ¿Ok? Bien, entonces eso en cuanto a federalismo. El famoso Estado de Derecho y tal, nosotros le llamamos más bien imperio de la ley porque, como muy bien explicaba el doctor Manuel Ayau, yo me recuerdo de sus clases magistrales, una cosa es Estado de Derecho y otra cosa es Estado de legalidad. Y la gente confunde. Estado de legalidad significa que todo es legal. Bueno, disculpe, en la Alemania hitlerista todo era legal, desde la elección de Hitler hasta los campos de concentración. Eso fue legal, ¿por qué? Porque había una ley del Parlamento aprobada que era la ley de la preservación de la raza aria, que que incluía todas las medidas necesarias para la preservación de la raza aria, como la exterminación de los judíos y otros pueblos no arios. Entonces, eso era perfectamente legal porque estaba aprobado por una mayoría del Parlamento de acuerdo al procedimiento parlamentario y a los reglamentos de las cámaras en vigor. Así que eso es, como explicaba el doctor Manuel Ayau, estado de legalidad. Y como la gente lo confunde muchas veces con estado de derecho, aquí hay mucha confusión que despejar. Por ejemplo, la gente le dice, los liberales incluso, aquí hay que enseñarle esto a los liberales en primer lugar, ¿okay? Los liberales dicen, las reglas de juego tienen que ser claras y estables. Señor, momentito, las reglas de juego tienen que ser justas en primer lugar. Y por supuesto es mejor que sean claras y estables, pero siendo justas, porque una ley que imponga la pena de muerte para todos los que medimos menos de 1,80 m de estatura, puede ser una regla de juego clara y estable, pero no es justa. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con imperio de la ley, ¿no? Y el concepto hayekiano de la ley. Bien, entonces, eso en cuanto a imperio de la ley y federalismo, incluyendo esto municipalismo, que están en la primera cajita. En la primera cajita no hay nada de presidencialismo o régimen parlamentario. Muchos liberales creen ingenuamente y erróneamente que para los liberales el régimen parlamentario es mejor que el de presidencial. Eso no es así, es totalmente irrelevante. Una vez que usted tenga gobierno limitado, que es lo que se necesita, el gobierno a cargo de sus 3 funciones y nada más, que son la seguridad, la justicia y las obras públicas e infraestructura, entonces usted da lo mismo que tenga un régimen de separación de poderes, como el régimen tipo Constitución de Estados Unidos, o que tenga un régimen parlamentarista tipo Inglaterra o mixto, como en puede ser Alemania, Francia, España, en fin, que son regímenes mixtos entre presidencialista y parlamentario. Eso es irrelevante si el gobierno es limitado. Y entonces yo siempre pongo los ejemplos de que los gobiernos parlamentaristas no fueron barrera suficiente contra el socialismo ni después de la Primera Guerra Mundial ni después de la Segunda. Y los presidencialistas tampoco, porque Estados Unidos tiene un presidente comunista ahora, así que eso es irrelevante. Y ha habido, de la misma forma, ha habido ejemplos de gobiernos que se han mantenido, países que se han mantenido en el pasado, por supuesto, no ahora, dentro del esquema de gobierno limitado, tanto ejemplos presidencialistas como parlamentaristas. Por eso en esa primera cajita no hay nada de eso. ¿Ok? Y otra cosa que hay, por último, en la primera cajita, ya antes de pasar a la segunda, es el impuesto de las 3U. Lo principal de la primera caja es poner al gobierno en su lugar y a los partidos en manos de la gente. Estas son consignas que han sido muy exitosas en el Perú. Los gobiernos en su lugar y los partidos en manos de la gente. Los gobiernos en su lugar significa a cargo de sus funciones propias
y con los poderes y recursos indispensables para cumplir sus funciones propias y nada más. Eso significa gobierno limitado. ¿Cuáles son sus funciones propias? Seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Las cuales, por supuesto, se realizan a través de la empresa privada. Eso es lo que mucha gente objeta. No, pero el sector privado se puede encargar de las obras públicas de infraestructura. Pero sí, no hay problema con eso. Si eso ocurre incluso actualmente dentro del estatismo. ¿Ok? Por licitación, por contratos que se licitan, los gobiernos contratan la construcción de caminos, carreteras y sobre todo represas y embalses, y un tema que nosotros insistimos mucho porque todos estos países se inundan en las épocas de lluvia y se resecan en las épocas de sequía, todo eso porque no hay embalses y represas suficientes, y no las hay porque los gobiernos se ocupan de otras cuestiones que no deberían ocuparse, como la economía, la educación, la salud, etc. Bien, el impuesto de las 3U significa un solo impuesto, es decir, impuesto único, universal para todo el mundo sin excepciones y uniforme, que sería un impuesto indirecto que se cobraría en las cajas electrónicamente en la caja del supermercado cuando usted va a comprar, o como ahora es el IVA. Lo que pasa es que el IVA o equivalentes. Lo que pasa es que ahora es uno más entre una cantidad enorme de impuestos que solo para los gobiernos centrales en algunos países suelen pasar de 25 a 30 impuestos. Nosotros proponemos el impuesto plano, único, que le llamamos de las 3U, porque tiene que ser único, universal y uniforme. En esta primera cajita habría que ver cómo distribuimos el producido de ese impuesto entre los gobiernos municipal, central e intermedios. Eso tiene que ver con carpintería. Nosotros a nivel de centro liberalismo clásico la carpintería de las 5 reformas, estamos nada más que llegamos hasta donde podemos llegar en cuanto a ofrecer soluciones para cada país. Soluciones, mejor dicho, para todos y cada uno de los países. Me refiero a lo siguiente, que si los problemas son los mismos, las soluciones también tienen que ser las mismas. Y de hecho es lo que nos hacen los socialistas a todos estos países. Nos hacen caer en un engaño. Primero nos dicen, el libre mercado en este país no, porque este país es muy distinto a los demás. Por lo tanto, el libre mercado aquí no puede funcionar porque, dada su característica, idiosincrasia y cultura, este país es muy diferente y aquí no puede funcionar el libre mercado. O sea, la supuesta identidad única y singular e irrepetible del país es, según ellos, justificación para impedir reformas del libre mercado. Más cuando nosotros vemos las medidas socialistas, resulta que son todas iguales. O sea, el programa socialista, ¿cuáles son el programa socialista? Reforma agraria, Banco Central, dinero fiduciario, o sea, todo igual en todas partes. Una cantidad enorme de impuestos que son siempre los mismos, etc. Igualito. De manera que ellos, los socialistas, pasan por encima de su propia propaganda, para no llamarle doctrina, de su propia propaganda cuando tienen que gobernar e imponernos sus medidas, que nos imponen las mismas medidas, las mismas recetas a todos los países. Y no es raro ni es circunstancial, porque vienen a través del Foro de Sao Paulo, en América Latina, vienen desde los organismos mundiales, desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario, desde la UNESCO, desde la FAO, etcétera, etcétera, etcétera. Esto yo lo explico en mi libro Las leyes malas. ¿Okay? Entonces, impuesto único, uniforme, o sea, plano, con la misma tasa para todo el mundo, nada de impuesto progresivo, que esa es otra medida que nos ponen en todos los países los socialistas, y universal, sin excepciones. Bueno, como el tema de los impuestos tiene efecto en la economía, ya pasamos a la segunda cajita, ya estamos en la segunda cajita. Es obvio que la segunda cajita, las dos claves son
o tres claves de la segunda cajita son libertad en los mercados, moneda con respaldo, es decir, dinero duro, dinero de verdad, dinero real, dinero metálico y banca sólida. ¿Qué quiere decir estas tres cosas? Bueno, libertad en los mercados lo que significa prácticamente es esto: derogar las leyes malas, que en su mayoría son contra la libertad de mercado, derogar las leyes malas, y en todo caso, si hay algún abuso, porque la gente dice, pero bueno, pero ¿y si hay entonces tendencia a monopolio, si el pez grande se come al chico, y entonces hay un maltrato al consumidor o al trabajador o al que sea? Ah, bueno, pero es que en la primera reforma usted hablamos de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura, y cuando hablamos de justicia implica tribunales a los que usted puede acceder, una justicia expedita, barata, o sea, una justicia abierta a todos, donde usted puede ir a recurrir a un juez, a un competente, a un tribunal encargado, si usted considera que una empresa le trató mal a usted como consumidor, como trabajador, como accionista, como usuario, consumidor, etcétera, etcétera. Usted puede ir al juez. Acuérdese una cosa, mucho de los problemas que los socialistas le achacan al capitalismo, supuestamente, y para lo cual proponen sus remedios, que ya sabemos cuáles son y que generalmente van por la vía del Ejecutivo, los liberales tenemos remedios judiciales, proponemos el remedio judicial, o sea, el juez competente que en virtud de una ley justa, anterior, etcétera, y según el debido proceso interviene a petición de parte o de oficio si hay un caso de interés público gravemente comprometido. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a libertad de mercado. ¿Qué es dinero duro? Bueno, en la Marroquín sabe muy bien lo que es la Escuela Austríaca de Economía y su insistencia en el dinero no fiduciario para que no haya inflación y por consiguiente no haya ciclos económicos de auge ficticio y depresión. La mecánica para el dinero duro es muy simple y en todos nuestros países, en casi todos nuestros países se practicó en el siglo XIX. Es una ley de moneda que le dice la moneda nacional es, pongamos por caso, el quetzal, pero el quetzal está definido en términos de tantos granos con N, no gramos con M, o sea, medidas de masa, no de peso, tantos granos de oro o de plata o de cobre o lo que sea. Entonces, eso significa que, implicando que el Banco Central no puede emitir más dinero que el que pueda respaldar con las reservas metálicas que existentes en su bóveda. ¿Okay? Eso es el famoso cinturón de castidad monetario. Eso funcionó muy bien en el siglo XIX en todo el mundo y en América Latina también, a pesar de todas las guerras civiles, etcétera, etcétera, y revoluciones incontables en América Latina. Y en Europa también, el caso de Francia, por ejemplo. Bueno, el patrón oro funcionó muy bien y por eso es que gente como Peter Schiff, Antal Fekete lo proponen para Estados Unidos. Ahora, nosotros lo proponemos para nuestros países, ¿por qué? Bueno, para dar el ejemplo, sin esperar a los Estados Unidos, a que lo haga los Estados Unidos. Por eso, nosotros, para dar nosotros el ejemplo a los Estados Unidos, ¿por qué no? Y en tercer lugar, banca sólida. Banca sólida significa alguna forma de respaldo. Yo no digo 100% o tal, porque hay mucha discusión sobre eso en el Instituto Juan de Mariana. Capela, Juan Ramón Rayo, toda esa gente todos los días discuten ese tema. Lo que decimos es que no puede haber crédito alegre, crédito fácil, crédito barato, o sea, crédito artificial, sin relación alguna con los depósitos. Eso es lo que el principio de la banca sólida que nosotros, recuerden, nosotros estamos a nivel de principio. El principio de la banca sólida que nosotros adherimos y proponemos en la segunda cajita.
Banca sólida significa que los créditos deben legalmente estar en relación, en alguna relación con los depósitos, para que los bancos no se excedan y no haya corridas, pánicos, incluso insolvencias y quiebras que tiene que venir entonces el Estado a rescatar al banco por la vía del Banco Central. No, nada de rescate, ¿ok? Otra cosa muy importante, dentro de lo que es reforma de la justicia, aparte de justicia resarcitoria y compensatoria, que ese es otro tema que podemos tocar después con las preguntas, es entender bien que la quiebra es una solución, la quiebra no es un problema, la quiebra es una solución y tiene que ser una puerta abierta para resolver problemas económicos que los gobiernos no pueden resolver. Los liberales tenemos nuestros remedios propios, que son judiciales en la mayor parte de los casos, y la quiebra es uno de ellos, muy importante. Entonces, la segunda cajita, y vamos concluyendo ya vamos a ver que nos va a sobrar tiempo y vamos a poder hacer bien las preguntas y la sesión de preguntas y respuestas. Porque ya estamos entrando en la tercera cajita, ya estamos saliendo de la segunda cajita. No se olvide que estas dos primeras reformas, la reforma política y la reforma económica, ¿okay? Estas dos primeras reformas van a traer prosperidad. Claro, no de la noche a la mañana. Nosotros prevemos un lazo de entre 4 y 5 años para empezar a verse los frutos de un capitalismo maduro. Y esto la experiencia de China en las zonas capitalistas de China, claro, es un capitalismo incompleto, imperfecto, yo entiendo eso, ¿okay? Pero en las zonas capitalistas de China se ha visto que no es necesario, cuando las reformas son radicales y de fondo, no es necesario esperar mucho tiempo. Y cuando las reformas no son radicales y de fondo, dicen los neoliberales que hay que esperar mucho tiempo, pero en realidad hay que esperar hasta el infinito, hasta la eternidad, porque si las reformas no son radicales y de fondo, los efectos no es que se producen solo a largo plazo, no se producen nunca y los socialistas regresan. Y eso es lo que tenemos ahora desde hace años ya en América Latina. Entonces, los bonos, en las reformas 3, 4 y 5, los bonos son para ese periodo transitorio, para los pobres, porque las reformas 3, 4 y 5, que llamamos reformas sociales, sin miedo a la palabra, ¿okay? Reformas sociales, porque tienen que ver con propiedad privada. La primera, el liberalismo clásico tiene 3 pilares: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. El primer pilar se materializa a través de la reforma número 1. El segundo pilar, mercados libres, o sea, el primero es gobierno limitado. El segundo, mercados libres, se materializa a través de la reforma número 2. Y el tercer pilar, propiedad privada, se materializa a través de las reformas 3, 4 y 5, educación, salud, jubilaciones respectivamente. Déjeme explicarle esto lo más resumidamente que pueda para pasar al diálogo. Las reformas sociales basadas en el tercer pilar del liberalismo clásico, que es la propiedad privada, están dirigidas principalmente a romper con el sistema de apartheid que tenemos en América Latina. El apartheid. El apartheid es la palabra que usaban los blancos en Sudáfrica en la época anterior a Mandela, claro. El apartheid era la palabra que usaban los blancos. En realidad la palabra es segregación, separación de blancos y negros, separación de raza. Y en materia de educación, salud y jubilaciones y pensiones, tenemos apartheid en América Latina. Y eso es muy injusto. Y las reformas sociales van a romper ese sistema de apartheid. ¿Cómo es el apartheid? Bueno, el apartheid es muy simple.
tanto que pregonan los sistemas mixtos, la tercera vía. Bueno, eso es lo que tenemos en América Latina, un sistema mixto, terceras vías que nunca funcionan, son siempre malos, lo tenemos en educación, salud y jubilaciones y pensiones. Eso es una segregación o una separación entre un sector estatal y un sector privado, entre comillas. Digo entre comillas porque está un sector fuertemente regulado y dependiente del sector estatal, de manera que en educación tenemos esos dos segmentos, privado, entre comillas, y estatal, lo mismo en materia de salud y lo mismo en materia de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿cómo es ese apartheid? Vamos a describirlo primero y después decimos cómo lo vamos a romper. Bueno, en educación usted tiene en principio un sector, es siempre así, el sector estatal es el malo y ese es el que se les da a los pobres, el menos eficiente, el más incapaz, ese es para los pobres y el sistema privado entre comillas, el segmento privado entre comillas es para los que pueden pagarlo, o sea, para los ricos, ese es el apartheid. Con algunas diferencias, por ejemplo, en muchos países esto es así en la educación primaria y media, pero en la educación universitaria suele cambiar en el sentido de que algunas universidades públicas que le llaman, o sea, estatales, son emblemáticas, son más o menos de buena calidad, y son financiadas por los pobres, ¿okay? Para que vayan los hijos de los ricos a estudiar sin pagar, ¿okay? Pero de todos modos es un detalle, claro, es un detalle, es una singularidad dentro del apartheid, pero el apartheid sigue existiendo en la educación, ¿okay? En la salud, por el contrario, no hay ninguna excepción. O sea, en la salud los dos segmentos funcionan normalmente, es decir, la porquería de hospitales del Estado para los pobres, que vayan ahí, que se levanten a las 3 de la mañana para que les den ficha, y los que podemos pagar servicios privados vamos a las clínicas o a la medicina privada. Y lo mismo en jubilaciones y pensiones, los que podemos pagar alguna aseguradora, alguna AFJP o en fin, como se llamen, administradores de fondos privados con cuentas de capitalización individual, etcétera, podemos hacerlo, pero no la mayoría de la población tiene que ir a morirse al seguro social y a las jubilaciones y pensiones que son un esquema Ponzi, que están quebrados, pero entonces viene el gobierno y las replena, alguien las defonda y viene el gobierno y replena de fondos otra vez, en fin. Todos sabemos cuáles son los problemas. Nosotros en las 5 reformas no insistimos en los problemas, acostumbramos a insistir en las soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones en los tres, en educación, salud y jubilaciones que nosotros proponemos? Bueno, las soluciones son por dos vías, el lado de la demanda y el lado de la oferta. Y en los dos casos se trata de empoderar. Del lado de la oferta, nosotros empoderamos, porque la idea es poner la educación, quitarle la educación al Estado y dársela a los padres y a los maestros y profesores, de la misma manera que le quitamos la salud al Estado y entonces eso lo ponemos en manos de los médicos, paramédicos, biólogos, odontólogos, etc. Y de los pacientes con sus bonos en la mano para poder elegir. Y lo mismo en jubilaciones y pensiones. Entonces, vamos por parte. Por ejemplo, la educación. En el lado de la oferta, nosotros vamos a tomar todos esos institutos educacionales que hoy son propiedad del gobierno, a cualquier nivel educativo, son propiedad del gobierno y manejados por los burócratas del gobierno y los sindicatos, en complicidad con los sindicatos, en asociación, en un matrimonio mal avenido entre gobiernos y sindicatos, que es un matrimonio donde están peleando todo el tiempo, pero no se divorcian nunca. ¿Okay? Es un matrimonio querelloso entre el Estado y los gremios, en este caso gremios educativos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pasamos por encima de los burócratas
suprimimos el Ministerio de Educación, pasamos por encima de los gremios y vamos directamente a los profesores y maestros y tienen que ver qué éxito que estamos teniendo en el Perú cuando les hablamos de esto a los maestros y profesores. Que hoy son en institutos estatales donde hoy se les maltrata, se les paga mal, se les acosa muchas veces, se les ponen trabas, dificultades y tal y qué sé yo. Nosotros les decimos, esta institución, el colegio tal, la escuela tal, va a ser de ustedes. La tercera reforma esto es de ustedes. Bajo la forma, y ustedes lo toman bajo la forma jurídica que ustedes quieran. Si ustedes quieren empresa, asociación civil, cooperativa, ONG, la que quieran, ¿ok? Esto es de ustedes, se les entrega a ustedes, profesores y maestros de este colegio, como dación en pago por obligaciones pendientes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el gobierno ahora se lava las manos, el gobierno a ustedes ya no les debe nada y por lo tanto ustedes tienen que cobrar por su servicio y ver cómo hacen para ser eficientes y capaces y competentes. Y la mayoría está de acuerdo, ¿ok? Porque hay mucho estereotipo ahí. Nosotros tenemos que ganarnos a los maestros y a los profesores y los ganamos porque, claro, hay sinvergüenza y bandidos como en cualquier profesión, como en cualquier oficio, pero no todos los maestros y profesores de los institutos estatales son bandidos y sinvergüenza. Algunos, los que son bandidos y sinvergüenza no están dando clases, están en los sindicatos aprovechando y haciendo huelgas y robando dinero, pero los que dan clases son gente honesta y muchas veces gente muy creativa, muy imaginativa, y la tercera reforma implica entregarles a ellos como dación en pago. Entonces, claro, preguntan, ¿y los pobres? ¿Cómo hacemos con los alumnos pobres? Nuestros estudiantes aquí son todos muy pobres, no van a poder pagar. Bueno, ahí viene el empoderamiento por el lado de la demanda. Si un estudiante pobre elige tu instituto, entonces el gobierno liberal, el sistema de gobierno liberal, va a tener un Ministerio de Bienestar Social, sin miedo a la palabra. ¿Okay? Este es uno de los puentes con la izquierda, con las bases de izquierda que nosotros estamos tendiendo en el Perú, y nos va muy bien. ¿Okay? Un Ministerio de Bienestar Social estará a cargo de 3 series de bonos, uno educación, salud y jubilaciones y pensiones, y le dará a ese estudiante un bono, claro, a condición de que sea un buen estudiante. No estamos para mantener vagos, sino por encima de un promedio determinado de notas, ¿no? Entonces, puede ir becado, ¿okay? Becado por el Ministerio de Bienestar Social a través de los trabajadores sociales que van a hacer la ayuda social focalizada, etcétera. Nosotros, ese es otro gremio que nos estamos ganando. Aquí en Bolivia tenemos varios ya trabajadores sociales que están viendo que con las reformas nuestras, las reformas sociales del liberalismo clásico, por primera vez en la vida el trabajador social va a ser un trabajador social y no un agitador rojo, no un agitador comunista. ¿Okay? Y se va a ocupar de identificar los hogares pobres, identificar cuántos hay en el hogar, cuántos baños tienen, si tienen baños, si no, cuántos niños en edad escolar, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer transitoriamente, ¿okay? Hasta que la gente ya pueda dejar de depender de los bonos. Y lo que estamos proponiendo dentro de las cajitas es que los recipientarios de los bonos no van a tener derecho al sufragio. Eso es muy importante, ¿okay? No van a tener derecho al sufragio para evitar el comercio de votos con las ayudas sociales y el manejo político partidista de los pobres. O sea, para evitar lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy en Brasil con la Bolsa Familia, en Argentina con los planes familia y plan trabajo y toda esa, es un invento de los populistas. Nosotros somos los que tenemos ayudas sociales en serio, ¿okay? Principales ayudas sociales, las 2 primeras reformas, que van a sacar a la gente de la pobreza en lugar de mantenerla en la pobreza para usarla como carne de cañón electoral. ¿Me explico? Entonces, nosotros queremos sacar a la gente de la pobreza. ¿Con qué reforma? Con la 1 y 2. Pero ¿y en el mientras tanto? En el mientras tanto, la 3, 4 y 5 comprende bonos para que la gente pobre en el mientras tanto se pueda mantener, pero con dignidad.
no vendiendo el voto. Por eso hasta que sea elegible para salir del programa de ayuda, la persona no está votando. ¿Me explico? Y lo mismo prácticamente en el caso de la salud. O sea, por el lado de la oferta agarramos a los médicos y también estamos teniendo éxito incluso en el Colegio Médico de Lima, Perú, con esta cuarta oferta. Agarramos a los médicos y las enfermeras, los bioanalistas, los paramédicos y les decimos, estas instalaciones del hospital tal que están, bueno, sabemos que están en mal estado y tal, pero van a ser de ustedes. Se las ofrecemos para ustedes, se las damos como dación en pago por obligaciones pendientes y bajo la forma jurídica que ustedes prefieren adoptar. Y los pobres, para los pobres tenemos la segunda serie de bonos del Ministerio de Bienestar Social, que son los bonos médicos para la atención de los enfermos, discapacitados y accidentados, las tres categorías, enfermos, discapacitados y accidentados que no puedan pagar por los servicios. Entonces ahí con el mismo sistema de visitadores sociales y atención focalizada y registrada en planilla, nosotros en el mientras tanto salimos de la pobreza, podemos ayudar de esta manera. Y lo mismo en jubilaciones y pensiones, o sea, agarramos ese de seguro social, ahí hay mucha gente que trabaja ahí, que bueno, algunos dicen que trabajan, otros trabajan, y le entregamos eso a ellos, a sus operadores naturales, y le decimos esto es de ustedes, como dación en pago por obligaciones pendientes, bajo la forma jurídica que ustedes quieran. Y los pobres, bueno, la tercera serie de bonos va a estar disponible para los pobres en el Ministerio de Bienestar Social a través de una red de visitadores sociales para que ellos puedan comprar pólizas de seguro de su preferencia. Entonces, las reformas sociales de esta manera acaban con los tres sistemas de apartheid que tenemos en América Latina. Acaban con los tres sistemas de apartheid y ponen, y aquí quiero enfatizar, en igualdad, en plano de igualdad ante la ley. Esto es importante porque es la preocupación de Andrés Ayau. Yo sé que él le preocupa eso y a mí también me preocupa. Si la reforma judicial es una parte importantísima en nuestro programa, en la primera cajita, lo que pasa es que no pueden hacer, no podemos en América Latina hacer este tipo de reforma aislada. Tenemos que atacar en conjunto el problema y así lo pretende la gente y en eso la gente no se equivoca, en eso la gente tiene razón. La gente quiere un plan integral, la gente quiere una solución integral y nosotros la tenemos, la izquierda no la tiene, los populistas no la tienen, los mercantilistas no la tienen, los ignorantes no la tienen tampoco. Nosotros la tenemos y la manera, como digo, para interés especial de Andrés Ayau, en la educación, por ejemplo, o sea, no va a haber más en la separación entre educación estatal y privada, porque toda va a ser privada, y sin comillas el término privada, ¿ok? Habrá colegios privados que son privatizados y otros que eran privados desde siempre, pero van a estar todos en el mismo pie de igualdad, compitiendo. Y de acuerdo al sistema liberal, no va a haber Ministerio de Educación. Si hay algún problema, es decir, si alguien en una escuela, por ejemplo, una maestra viene y le pega a un chico, o lo maltrata, o lo que sea, o una padre no paga una cuota, o lo que tiene que ser, y entonces hay un problema, hay un conflicto, entonces viene la intervención liberal, es decir, la intervención judicial, la intervención del juez a partir de una ley anterior y de qué pasó aquí. Hubo violencia, hubo agresiones, bueno, entonces los jueces juzgarán conforme al principio liberal si se han cometido crímenes, ¿okay? O sea, en términos, como dirían los libertarios, violaciones al principio de no agresión y a los corolarios del principio de no agresión. ¿Okay? Esto para que quede bien con los libertarios, que yo estoy siempre bien mal con los libertarios. Ok, entonces, acabamos con el apartheid en la educación, acabamos con el apartheid en la atención médica y acabamos con el apartheid en las jubilaciones y pensiones. O sea, la diferencia es que el que tiene plata comprará su educación con su dinero y el que no lo hará con bonos. El que tiene plata comprará su atención médica con su dinero y el que no lo hará con bonos. Y lo mismo las jubilaciones y pensiones.
Bueno, no sé cuánto tiempo, Jorge, hemos transcurrido en esta, hemos mirado las cajitas una por una y los contenidos de las cajitas y algunos temas estrechamente ligados como rescatar las palabras, no tenerle miedo, buscar aliados. El objetivo o el otro objetivo de las 5 reformas es el siguiente, mire, cada una, y este es uno de los secretos del éxito nuestro, cada una de las 5 reformas, y todas en general, están dirigidas a buscar aliados y apoyadores en determinados sectores de la población. Por ejemplo, la reforma número 1 nos tiene que servir para ganar de aliado a toda la gente que es policía, que es militar. Nosotros le decimos seguridad primero, es una de nuestras consignas. Por lo tanto, les explicamos a los, y tiene que ver que bien nos va, le explicamos a los policías y los militares, mire, con el estatismo ustedes están fregados, siempre. Porque el estatismo es populista por naturaleza, entonces siempre, que la salud y la educación. Y los policías y militares, bien por abajo, salvo los altos mandos, que eso por razones políticas son siempre bien pagados, pero los mandos medios y bajos no. Entonces, le decimos, nosotros los liberales estamos reivindicando las funciones propias del Estado y ustedes tienen que ver con la primera y principal y razón de ser función del Estado, que es la seguridad. Y nos ganamos a los militares y los policías, tenemos ya muchos en el Perú. Justicia. No vamos a pensar que todos los jueces son corruptos, ni todos los fiscales, ni secretarios, ni empleados de justicia. Muchos hay corruptos. Nosotros les explicamos que la segunda reforma implica una depuración, como también una depuración de la policía y las Fuerzas Armadas, una depuración, y a los jueces y funcionarios judiciales honestos se les va a pagar mucho mejor de lo que se les paga ahora y van a tener algo que ahora no tienen ni pueden soñar bajo el estatismo, que es el reconocimiento social. ¿Okay? Y a los maestros y profesores les decimos, a ustedes el estatismo les echa flores y piropos, los maestros y los médicos, porque la salud y la educación es lo primero, le dicen, pero esos son flores y piropos de boca, no más de diente para afuera, porque en la realidad ustedes están muy mal pagados. O sea, ustedes cuando tengan sus propias, ustedes van a poder cobrar según sus méritos y el servicio que estén ofreciendo, y entonces les convencemos de las ventajas del sistema de libre mercado, pero no en abstracto, al estilo perdonen por decirlo, la Marroquín y las fundaciones y el establishment liberal, en abstracto. No. Nosotros estamos ganando aliados con un programa liberal de reformas concretas y particulares y específicas para cada uno de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, según lo revelan las encuestas. Por eso estamos teniendo éxito, por eso estamos ganando. Ahora, eso sí, una cosa muy importante, no nos detenemos en la politiquería, en el chismerío de que, la Baldetti dijo, y la Baldetti aquí, la Baldetti allá. No, la Baldetti no nos interesa un pito. Y digo, por Baldetti, por decir ahí que estamos en Guatemala, pero los equivalentes, ¿no? Nadine Heredia en el Perú, etc. No nos interesa. O sea, dejemos que los estatistas se peleen entre ellos. Que es como decir en la Biblia que los muertos entierran a sus muertos. Dejemos que los estatistas se peleen entre ellos y se entierran entre ellos y se saquen los trapitos al sol entre ellos. Eso es ganancia para nosotros. Pero si nosotros perdemos tiempo haciéndonos coro a repetir las tonterías que dicen ellos y las denuncias y esto y lo otro, estamos mal. Nosotros nos dedicamos a lo nuestro, y lo nuestro son las 5 reformas, y eso lo ven muy bien la gente, porque por otro lado, la gente le critica a la politiquería que siempre es negativo, que siempre los políticos están diciendo las cosas negativas unos y otros. Bueno, nosotros no, nosotros vamos a lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Las 5 reformas. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Raymond, muchas gracias, Pepe. Estoy a la disposición de ustedes para el resto del tiempo, lo que ustedes dispongan. Gracias.